Bendiciones, mis amados. Continuamos esta mañana por la gracia de nuestro Señor compartiendo, aprendiendo por medio de la prueba y la aflicción. Y hemos aprendido, para mí, por lo menos en lo personal, y yo espero que usted también de verdad pueda aprender de la palabra del Señor, pueda ser motivado a estar, pues que Dios le hable a cada uno de ustedes. Y estuvimos viendo el día de ayer lo importante que son los amigos en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y hoy vamos a ver algo bien importante también con respecto a eso mismo. La compasión y la consolación silenciosa. Cuán importante es en medio de esta situación. Dice aquí Job 2:13. Y así se sentaron, hablando de esos tres amigos, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mire qué cosa más tremenda. De cómo nosotros tenemos que ser un poquito menos egoístas y pensar en la otra persona. No que a veces nos ponemos en situación, ay, no me hizo caso, ay, a otro saludó y a mí. No. Ellos estaban concentrados en el dolido, en el que estaba en aflicción. En ese momento actuaron sabiamente, se sentaron, estuvieron ahí con él en el estado que Job se encontraba. Juntamente, no sé si ahí a la par, ahí casi enfrente, ahí estaban sus amigos. Y ahí los estaba viendo Job. No se sentía solo, porque ellos estaban ahí. Entonces, cuán importante es que esa compasión, ese dolor que sentimos cuando alguien está sufriendo por una enfermedad, por una pérdida de su trabajo, por la pérdida de su casa, por los hijos, por la muerte, qué sé yo. Llámelo como usted lo llame. El poder consolar o ser consolados y que alguien tenga compasión o tener compasión por esa persona, porque esto es hoy por mí, mañana por ti. Es tan importante que dice que ninguno hablaba palabra. ¿Sabe por qué? Me llamó mucho la atención porque a veces creemos nosotros que para ir a dar, digamos, un pésame, para ir a mostrarle solidaridad a una persona y mostrarle empatía, que estamos con esa persona, creemos que tenemos que hablar mucho. Y hablamos tanto que a veces esa persona ni nos va a escuchar o lo que digamos no es lo que esa persona necesita oír. Mire, cuán importante es eso. Primero porque uno no está para oír y de repente dicen cosas que nada que ver o que nos va a crear más dolor, más aflicción. A veces mejor estar aquí calladitos. Mire lo que dice Proverbios 17, 27 al 28. El que ahorra, dice, sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Dice, y aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es la prudencia, y lo cual nos hace falta a muchos, ¿verdad? Callar. A veces creemos que tenemos que decir mucho más de lo que otro está hablando y no sabemos ni por qué razón lo estamos haciendo. Hay que ser prudentes. Y en estos momentos, el hecho de abrazar a aquella persona es más que suficiente. El hecho de estar ahí enfrente, presente, es más que suficiente. Amós 5:13 dice, por tanto, dice, el prudente en tal tiempo calla. ¿En qué? En esos momentos de dolor, de sufrimiento de alguien. En tal tiempo calla porque el tiempo es malo. El tiempo que está viviendo alguien que está en aflicción es malo. Es malo para él, no es agradable. Está viviendo en tantas cosas, tanto físicas, emocionales, mentales, psicológicas, de todo tipo. Usted lo sabe perfectamente, que hay cosas que ni las puede compartir porque no va a ser entendido, no va a ser comprendido. Entonces usted aprecia más a aquella persona que está ahí, que le apoya, que le sirve en esos momentos que quizás usted no tiene la capacidad de servirse o de servirle a otros. Está ahí presente y a veces no solo sentado, sino ayudando, colaborando de alguna manera en las cosas que esa persona que está en aflicción, por la razón que sea, no puede hacerlo. Solo me recuerdo una vez, yo estaba operada, creo que fue, que estaba, entonces no tenía quien me ayudara. Y unas hermanas de la iglesia, especialmente una, fue la primera que llegó. No me dijo nada, solo llegó
me ayudó con la limpieza, hizo todo sin decir palabra. Y hasta el día de ahora yo recuerdo a esa mi hermana con mucho agradecimiento. Nadie se lo pidió. De su corazón, Dios puso en su corazón. Y eso es lo que pasa cuando una persona es compasiva. Y así ahora en estos momentos que, hermanos, que con qué amor nos han servido, que hasta incómodo se siente uno. Sin decir palabras, solo el hecho de servirnos, de servirnos. En esos momentos las personas no necesitan consejos, no necesitan nada. Simplemente que usted le atienda, que usted le ayude en ese momento de aflicción, que calladito, calladito, como dice aquí, la compasión y la consolación se valora siendo solidarios en el silencio. Mire, cuán difícil es eso. Y hasta hace unos años que yo leí un libro que dice, miren, usted no tiene que hablar tanto, simplemente un abrazo es suficiente. Decirle a aquella persona. Porque a veces le decimos, mire, él ya está en el cielo, qué feliz. Sí, sí, la persona lo sabe, pero en ese momento está sufriendo la separación. O sea, cosas que nosotros no podemos entender hasta que no las vivimos. Y cada quien la vive diferente, cada quien siente diferente las palabras que le dicen. Por eso a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos que decirle porque no sabemos qué es lo que esa persona necesita. Entonces, el estar callado, entonces un abrazo dice más que 1000 palabras, porque la palabra de consuelo puede ser lo que el otro necesita. Un abrazo. El otro no necesita otra cosa. Entonces, con eso usted se queda en un momento perfecto. Ya la persona va a mostrar si necesita algo y se lo va a pedir. Pero el hecho de estar ahí, callados. Por eso me encanta el versículo. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y aún el necio dice, calla. Y es contado por sabio. No necesitamos decir muchas cosas cuando alguien está en aflicción o está en duelo o está en una situación difícil, más que ser solidarios y que sepan que estamos ahí. Aquí estoy por si me necesita. Aquí estoy en esto y voy a ayudarle en esto que sé que lo necesita. Nada más. Mire qué increíble las cosas que podemos aprender leyendo estas porciones y leyendo otras cosas que nos manifiestan aquellos que son expertos en el duelo y todo eso. Es tan importante cuántas cosas desconocemos de nosotros, de las personas que están en aflicción. Las vivimos a veces a través de nosotros. No, la otra persona la vive diferente a usted. Por eso tenemos que aprender a ser prudentes y usar esta forma, ¿verdad?, que utilizaron ellos en este momento, que era el momento ideal y así se hubieran tenido que quedar. Pero bueno, Dios nos quiere mostrar muchas más cosas en esto, de las cosas que debemos de aprender en medio de alguien que está en aflicción o cuando nosotros hemos estado en aflicción. Que Dios me los bendiga.